Es maravilloso escuchar también todos estos testimonios de lo que Dios hace, de lo que Él puede hacer en aquel que le cree, caminando bajo la dirección del Espíritu Santo. Hechos capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrándose estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron de Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe el procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien lo condujese de la mano. Mire, tremendo lo que ocurrió. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Amén. Muchas gracias, Padre Celestial, por tu palabra, Señor. Gracias, Dios mío, por tu presencia en este lugar. Gracias por tus millares de ángeles que están alrededor de este lugar, Señor. Gracias por guardarnos y protegernos. Gracias, Dios mío, porque usted nos guarda del mal en esta tierra. No nos dejaste solo, tu Espíritu Santo está con nosotros. Y si usted es por nosotros, ¿quién contra vosotros, Señor? Usted es el que tiene el cuidado absoluto de nuestras vidas. Muchas gracias te damos, Señor Dios eterno. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por acompañarnos hasta el día final. Amén. Quiero predicar este maravilloso tema, caminando bajo la guía del Espíritu Santo de Dios. Amada iglesia del Señor, en esta mañana la palabra de Dios es maravillosa. Todos nosotros, cuando leemos estos textos, nos asombramos. Y lo más importante no es asombrarse, sino más bien anhelar lo que estos hombres y mujeres de Dios y lo que la iglesia primitiva experimentaba. Anhelar también nosotros experimentar el poder de Dios. No sé cuántos anhelan experimentar el poder de Dios, pero al hacer la voluntad de Dios necesitamos al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Sin el Espíritu Santo de Dios no se puede hacer la labor de Dios en esta tierra. Nosotros somos aborrecidos y seremos aborrecidos. Tenemos archienemigos en esta tierra, pero tenemos al Dios Todopoderoso que nos defiende. La realidad es que Dios nos cuida absolutamente. Él ama a su iglesia como la niña de sus ojos la cuida. Ese es nuestro Dios. La iglesia es la niña de los ojos del Señor. Así como Israel es la niña de los ojos, el nuevo Israel somos nosotros por la fe en Jesucristo. Así lo declara en su palabra. Él nos cuida como la niña de sus ojos. No es que un creyente individualmente sea la niña de los ojos de Dios. Es que toda la iglesia del Señor es la niña de los ojos de Dios. Y Él la cuida como la niña de sus ojos. ¿Cuánto damos gloria a Dios? El cuidado que Él tiene sobre nosotros. Hacer la obra de Dios no es fácil. Somos aborrecidos por predicar esta verdad. Mucha gente, yo digo siempre que el creyente se gana enemigos de balde. O sea, sin hacerle nada. Y sin causa crucificaron a Jesús. Amén. Sin causa crucificaron al Señor. Leí anoche como sin causa. Sin causa. No hallaron nada malo en Él. No hallaron engaño ni mentiras selló en su boca. Sin causa lo crucificaron. Sin causa nosotros recibimos enemigos. Se nos levantan enemigos sin causa. Nos aborrecen por predicar esta verdad. Y usted tiene que estar entendido de esa realidad. Pero somos perlas preciosas en las manos del Dios vivo. ¿Cuántos le alaban? Somos perlas preciosas. Somos más que perlas preciosas. Somos más que el oro y la plata.
valemos más que el oro y la plata. Cristo entregó su vida por la vida de nosotros. Y la iglesia del Señor no puede perder el horizonte. Todo pueblo de Dios y todo siervo y sierva de Dios tiene que caminar bajo la guía del Espíritu Santo. Y cuando dije tiene, es porque es así. La necesidad de seguir a Cristo me obliga automáticamente a buscar la presencia de Dios. Yo creo que usted entiende, porque le estoy hablando a gente espiritual. Usted no puede decir yo soy siervo de Dios y no anhelar la presencia del Espíritu Santo, porque sin Él no somos nada. La gente predica mucho de la iglesia primitiva, pero dejan al Espíritu Santo a veces a un lado. Y la iglesia primitiva fue lo que fue, y la iglesia de Cristo es lo que es, porque el Espíritu Santo la guía. Si el Espíritu Santo de Dios no guía a la iglesia de Cristo es fracasada. Escúcheme bien. El creyente fracasa en su intento de servirle a Dios y de seguir a Cristo sin el Espíritu Santo, sin su ayuda. Podremos decir que el creyente tiene que hacer del Espíritu Santo su amigo. Tiene que hacerse amigo de Él, como Abraham se hizo amigo de Dios. La Biblia dice que Dios llamó a Abraham su amigo. Dios dio testimonio de Abraham. Y la Biblia dice que el Espíritu es el que da testimonio de que si nosotros somos verdaderamente hijos de Dios o no. El Espíritu Santo es el que va a dar testimonio si usted o yo somos amigos del Espíritu Santo. Todo creyente tiene que hacerse amigo del Espíritu Santo de Dios. Su nombre lo indica todo, Espíritu Santo. Significa que en Él no hay mancha ni arruga de pecado, como tampoco lo hubo en Cristo. Significa y representa que en el corazón a que Él entra es transformado. Su espíritu es transformado. Y nosotros llegamos a aborrecer al pecado y tener fuerza para rechazar y renunciar al pecado. Es porque el Espíritu Santo de Dios ahora mora en nosotros. Si el Espíritu Santo de Dios no está en nosotros, nosotros no tendremos fuerzas para rechazar el pecado. Porque el verdadero arrepentimiento es aborrecer al pecado. Si usted aún anhela el pecado o anhela pecar, entonces el Espíritu de Dios no ha estado en ti, no está en tu vida. No te engañes, que esto no es un título. No es decir solo yo tengo al Espíritu Santo, es que Él se manifiesta. La evidencia va a salir de su esencia, porque Jesús dijo que Él convencerá. Y lo primero que va a convencer es de pecado, de la condición en la que estamos, sin Dios. Necesitamos a un Salvador. Eso lo hace el Espíritu Santo. Él nos muestra la necesidad, como Jesús cuando le habló a la mujer samaritana. Él le habló porque tenía que mostrarle el pecado, tenía que mostrarle la condición en que estaba. Escúcheme bien, algunas personas dicen que esto es señalar el pecado, y dicen no le señales pecado a nadie. A la verdad no es señalar, es mostrar el pecado. Jesús le mostró el pecado a la mujer samaritana, porque si no se lo muestra, que es la obra del Espíritu Santo a través de Jesús. El Espíritu Santo desglosa la vida de esta mujer y le muestra la necesidad que tenía de Dios, la necesidad que tenía de un Salvador. Jesús se le presenta como la fuente de agua que salta para vida eterna. Si tú supieras con quién es que estás hablando, le dijo Jesús a esta mujer, y conocieras el don de Dios, bendito sea el Señor, tú le pedirías a Él y Él te daría del agua que salta para vida eterna. El gozo que buscaba esta mujer en el adulterio no lo había podido encontrar. Es cierto que nosotros buscamos un gozo en el pecado y nunca lo vamos a hallar. El vacío es más grande. El hombre que se da a la prostitución o la mujer que se da a la prostitución está buscando un rato de placer, un rato de gozo. Necesita gozo en su vida. Y si bien usted ve, la gente que ha experimentado esto, lo único que ha hallado para su vida ha sido dolor y desgracia. Unos enfermos, unos han sido castigados con enfermedades, porque así lo dice la Escritura. Dios castiga el pecado. Y por causa del pecado vinieron muchas enfermedades. Y las enfermedades venéreas que usted ve hoy en día, no es por la fidelidad entre parejas, es por la infidelidad entre parejas. Hombres que han contagiado a la mujer que se guarda en la casa para su marido. Mujeres que han contagiado a su esposo que se guarda para su esposa. Y sucesivamente han acontecido tantas cosas.
Porque buscando un rato de placer, un rato de deleite, un rato de gozo, no lo pueden hallar. Hallan la desgracia, porque en el pecado nunca hay verdadero gozo. Solamente hay un placer momentáneo que te lleva a la ruina espiritual y que te lleva a entender cada día que ese no es el camino. Y es lo que Jesús hizo. Si tú conocieras quién es el que te puede dar gozo verdadero, si tú conocieras quién es el que puede saciar tu vida de verdad, tú le pedirías a Él. Y Él te daría del agua que salta para vida eterna. Y esta mujer la tocó esta palabra y le dijo: Señor, dame de esa agua. Eso era lo que Jesús quería, que ella anhelara aquello que Él le estaba ofreciendo. Ahora, se trata como un negocio. Pero en realidad el negocio era mostrarle la realidad de lo que Él le estaba hablando. Él tenía que mostrar el pecado. Esto es, el Espíritu Santo de Dios es necesario en este mundo porque Él convencerá nuestras vidas de pecado. Es decir, de la condición en la que estamos delante de Dios y de nuestra necesidad de un Salvador como Cristo. Se necesita el Espíritu Santo. Entonces Jesús le dice: los judíos acostumbran a no hacer negocio con mujeres. No acostumbran eso. Por eso Ruth se le fue a los pies de Boaz. No puede haber negocio. Tenía que haber hombres de por medio. Tenía que haber un pariente que fuera varón. Para hacer un negocio se necesita alguien. Entonces búscame a tu marido. Ve y búscame a tu marido. Vamos a hacer el negocio. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Ve y busca a tu marido. No tengo. Y él le dice: bien has dicho. Esa es la obra del Espíritu Santo. Eso era lo que Jesús quería. Eso es. Porque el negocio de los reinos de los cielos consiste en renunciar a este mundo. En renunciar al pecado. Si no renunciamos al pecado, no hay negocio con el Padre Celestial. Para que haya negocio, tiene que haber una renuncia a este mundo. Así ves y trae tu marido. No tengo marido. Bien has dicho. Porque 5 has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Jesús no estaba señalando su pecado. Jesús estaba a través del Espíritu Santo de Dios mostrándole el pecado, la condición en la que ella estaba, para que pudiera haber un arrepentimiento verdadero y reconocer que ella tenía la necesidad del Señor y Salvador y tenía necesidad de lo que Cristo le estaba ofreciendo. Así como Cristo le ofreció a esta mujer la vida eterna, la salvación, le ofreció al Espíritu Santo que fluye hoy en nosotros, así también Él lo ofreció a tu vida y a mi vida. Esta oferta está dada para todo aquel que crea en Jesucristo, el Hijo de Dios. La oferta es la misma para ti y para mí. El Espíritu Santo, el don de Dios, el agua que salta para vida eterna, es el Espíritu Santo de Dios fluyendo en la vida del creyente. Juan 7, versículos 35 y 37. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Jesús dijo: el que tenga sed, venga a mí, beba. Porque del corazón del que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. La oferta es para toda la humanidad, para todo el que quiera venir a Cristo. Pero esa es la condición. El Espíritu Santo te va a mostrar el pecado que está en tu vida, como a la mujer samaritana. Cuando ella hubo aceptado y dijo: oh, me parece que eres profeta, ya reconoce al Salvador. Está reconociendo. La gente dice que el Cristo vendrá. Entonces ella sale corriendo y deja el cántaro con que iba a buscar el agua y comienza a predicar, porque el Espíritu Santo de Dios entró en su vida en el momento en que ella reconoció su necesidad de Dios. Es la obra del Espíritu Santo. No podemos abandonar el pecado sin su ayuda. Lo necesitamos en nuestra vida. Si usted tiene una lucha con el pecado, pídele a Él que te ayude, pero pídele de corazón. Él va a estar contigo. Él no te va a dejar. Él no te va a desamparar. Y Él está en esta mañana aquí. Antes de venir aquí a predicar este tema, ya yo sentía su presencia a través de este tema, a través de su palabra, porque estos temas a mí me tocan mucho, porque el Espíritu Santo de Dios ha sido mi compañía en todo momento. Y cuando les digo en todo momento, Él ha sido nuestra compañía, amada iglesia, en momentos buenos y en momentos difíciles, en momentos de procesos y en momentos de gloria. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Él ha estado con nosotros. Él ha sido mi amigo fiel, que me ha guiado en la oscuridad. ¿Qué es la oscuridad? ¿Acaso el pastor se le fue la luz una noche y quedó en oscuridad, en medio de una tormenta, quedó atrapado y todo estaba oscuro? La oscuridad representa los momentos más difíciles que usted haya podido pasar, o que yo haya podido pasar, o estés pasando. Puede ser una enfermedad
que el médico te haya dicho no hay solución. Ese es un momento oscuro, ese es un momento difícil, pero sabes que Jesús es la luz y Él te va a guiar. Él te va a guiar en ese momento de tinieblas para que puedas pasarlo y lograr la victoria. Ese es el Señor. Y la iglesia del Señor, mire que Jesús le dice a la iglesia, le dice a sus discípulos, aquellos discípulos, el libro de Hechos nos menciona mucho acerca del Espíritu Santo. Y es que Jesús en la ascensión le está diciendo a sus discípulos, Hechos capítulo 1, en el versículo 8 exactamente, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, Hechos 1:8, pero recibiréis poder. Eso es lo que necesitamos. ¿Qué es lo que necesitamos? Poder. Usted ve la iglesia de Divilucha. No nos enfrentamos a los desafíos del mundo contra la iglesia. Hay gente que está muriendo en Nigeria y en otros países del África por predicar el evangelio y mueren allí valientemente porque ellos saben en quién han creído. Porque es que el Espíritu Santo es poder. La palabra ungir es poder. La palabra unción es poder. Y la palabra ungido es alguien a quien se le ha dado autoridad, poder. Nosotros hemos sido ungidos con el Espíritu Santo de Dios. Esto representa que el poder está en nosotros. Dinámico. Poder. Poder. Y recibiréis, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. Esta es la ascensión. Jesús asciende, escúcheme bien, a la diestra de Dios Padre, a donde está sentado intercediendo por nosotros. Lo dice la Escritura. No necesitas que un mormón o un testigo te esté explicando cosas absurdas. Cuando la Biblia dice que Cristo está sentado a la diestra del Padre. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Ellos tres son uno en esencia. Pero el Padre tiene la función. Jesús dijo, el Padre mayor es que yo. Usted lee el libro de Juan, el Evangelio de Juan, y va a encontrar a Jesús diciendo, el Padre mayor es que yo. ¿Cuál es el mayor? El Padre. Y ha dado todas las cosas al Hijo, y el Espíritu Santo fue enviado, escúcheme bien, de parte del Padre, pero en nombre de Jesús. Jesús dijo que el Espíritu Santo sería enviado en su nombre. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Eso no tiene ninguna confusión. Eso está claro en las Escrituras. Entonces el Hijo cumplió con la voluntad del Padre, haciendo su parte. Y aún sigue cumpliendo con lo que le toca, sentado a la diestra de Dios. Intercede por cada uno de nosotros. Tenemos al mayor intercesor en la casa de Dios, en el trono celestial. Y luego el Espíritu Santo viene para continuar la obra hasta el día que sea levantada la iglesia de esta tierra. El Espíritu Santo de Dios estará en esta tierra hasta el día que la iglesia sea levantada. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Ya ve que la iglesia sin el Espíritu Santo no es nada. Hoy vemos y hay un error dentro de la iglesia de Cristo. Y es que se ha dejado de adoctrinar a la iglesia. Y hay gente que creen que están caminando con Dios, pero no invocan, escúcheme bien, al Espíritu Santo para que sea su ayuda en ningún momento. Son personas que creen que pueden hacer la obra de Dios sin el Espíritu Santo. Ese ha sido el error de la iglesia en estos años, en estas décadas. Y es que se ha dejado de anunciar que sin el Espíritu Santo nosotros no podemos hacer la obra de Dios. Y entienda esto, usted es alguien por el Espíritu Santo. Yo soy alguien en el Señor por el Espíritu Santo. Si Él no habita en mí, yo dejo de ser ese alguien para Dios. Una iglesia que camina sin el Espíritu Santo de Dios es una iglesia cometa loca, como decía. Una iglesia que anda dando golpes al aire y no pasa nada. Una iglesia que lo que hace no ve los frutos. El Espíritu Santo de Dios, que Él da testimonio de los que son de Dios y aparta a los suyos para sus labores. Otro error de la iglesia. La iglesia, diga, la iglesia soy yo. Diga, la iglesia soy yo. Error de la iglesia, como no se predica del Espíritu Santo, que Él es el que ordena, que Él es el que manda, que Él es el que envía, ahora creen que el pastor es el que va a poner. Y el pastor no me puso y me da rabia con el pastor.
¿Sí o no? Ah, que el pastor no me pone a predicar a mí. Ah, cojo rabia con el pastor. ¿Y el pastor? ¿Es el pastor? ¿O es el Espíritu Santo? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene poder para doblegar al pastor y decirle, colócame a fulano de tal. Y no me coloques a fulano, porque él es el que manda en la iglesia. No es el pastor. Y por eso los pastores tenemos que buscar mucho más en este tiempo la dirección de Dios. Porque se está presentando mucho fuego extraño en el altar. Mucho fuego extraño en el altar. Porque se ha perdido la dirección del Espíritu Santo. Ya el que está gobernando la iglesia en su totalidad no es Dios, no es el Espíritu Santo, es el hombre. Y ese ha sido, como se dice naturalmente, el garrafal error de la iglesia en este tiempo. Que nosotros los pastores quizás hemos descuidado la presencia del Espíritu Santo de Dios en la iglesia. Y la iglesia no se apercibe. Porque entonces todos están enfocados en el pastor. Entonces la iglesia, escúcheme bien, el hermano dice, no voy a hacer aseo. ¿Y por qué no vas a hacer el aseo? Ah, porque el pastor me puso fue a mí. Y si a mí no me da la gana de ir, no voy. Estoy hablando palabras textuales. Y que él a mí no me va a obligar. O sea, está poniendo la mirada en el pastor. Y aquí dice que el que nos llama a nosotros, escúcheme bien, es Cristo. Pero el que nos gobierna a nosotros y nos dirige es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo de Dios nunca te va a dirigir a ti a negarte a hacer algo que es para la obra de Dios. Entienda esto. Porque el Espíritu Santo de Dios es el que guía a la iglesia, Él es el que te va a guiar a ti a hacer lo correcto. Pero como tienes los ojos puestos en el pastor, porque no sabes si hay Espíritu Santo, o si cómo obra el Espíritu Santo, o qué es el Espíritu Santo para mi vida, qué es el Espíritu Santo para ti, como no sabes cuál es la función de Él en tu vida, como no sabes que Él es el que va a guiar tu vida, tienes la mirada puesta en el pastor, humanamente. Entonces, si te colocan a dirigir, el pastor me colocó a dirigir, es el Espíritu Santo. Cuando usted sabe que es el Espíritu Santo, usted no falla por nada, porque Él mismo te confronta con la realidad espiritual. Porque cuando se trabaja con Dios, Jesús dijo que cuando uno se somete a Él, está bajo su autoridad. Cuando usted va a trabajar a una empresa, usted está sometido a una autoridad. No eres tú que le vas a decir al gerente o al jefe de la empresa. Cuando nosotros nos someteos pues a Dios, es someterse al Espíritu Santo, es someterse a la dirección de Él. Él nunca te va a decir que no hagas algo para su obra. Él siempre te va a instar que hagas más y más para su obra. La iglesia tiene que caminar bajo la guía del Espíritu Santo. Usted como creyente tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Porque si no vas a tropezar. Someteos, cuando usted se convierte a Cristo, está sometido bajo la autoridad de Dios. Necesitamos la libertad del Espíritu Santo de Dios para que aquella persona a quien le hablemos de la palabra sienta esa libertad y sienta esa verdadera libertad que Cristo da a la vida de aquel que escucha su palabra y la cree. Como siervos de Dios, tenemos que entender que tenemos que caminar bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Porque Jesús les había enseñado que debían de orar sin cesar. Hasta aquel tiempo no ayunaban, pero también les dijo, cuando el novio les ha quitado, entonces sí ayunarán. Y aquí aparecen los apóstoles metidos en oración y ayuno. Hoy hay una iglesia floja que no quiere ayunar. Una iglesia perezosa que no quiere orar, que no quiere ayunar. Esto no funciona así. El reino de los cielos no funciona así. Dios hoy te está quitando ese caparazón que habías colocado en tu vida, como aquella armadura que le quiso colocar Saúl a David. Y David dijo, esto no es lo mío. Yo no estoy acostumbrado a estas cosas. Y David dijo, écheme para acá mi onda. Que eso es lo que yo sé. Matar leones, matar osos. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Que esto es por la fe. Esto es por la relación que tengo con Dios. Esto es por la dirección del Espíritu Santo. Porque es que el reino de los cielos no funciona sin oración y sin ayuno. Esto no funciona sin buscar a Dios. Los apóstoles y la iglesia primitiva fue una iglesia de oración. Y la iglesia de hoy está muriendo por falta de oración. La iglesia está raquítica. Le falta fuerza. Es endeble ante cualquier situación del mundo. Ante cualquier situación del mundo. De una vez está pensando en lo imposible. Ay, ¿qué haremos ahora? ¿Qué haremos? Al mundo se enfrenta con el poder del Espíritu Santo de Dios. Pero esta es la fe que vence el mundo. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Es la fe en el Hijo de Dios. Es la fe en la palabra de Dios. Es obedecer la palabra de Dios. Es hacer lo que está escrito en ella. Esa es la fe que vence el mundo. Pero la iglesia es endeble. La iglesia está amedrentada. Ante cualquier circunstancia del mundo, la iglesia es amedrentada. ¿Por qué? Porque la iglesia ha dejado de orar.
La iglesia cree que sin oración tiene triunfo y victoria, y ese es un error. Yo hoy he venido de parte de Dios a decirle que hay que orar, iglesia. El que ora, escúcheme bien, se le abren los cielos. La gente que ora tiene los cielos abiertos sobre él, aquí y a donde quiera que Dios lo lleve. Es tu relación con él. Es tu relación con él. Nosotros vivimos en el Espíritu, porque el Espíritu nos ha vivificado. Y para vivir en el Espíritu necesitamos llenarnos de Dios, llenarnos de su presencia. Hermano, ¿y usted por qué no ora? Es que me da sueño, es que me da flojera. Yo le he dicho, hermano, a mí también me da sueño. 3 de la mañana a mí también me da sueño, pero oro. Sonría, que Cristo le ama. Pastor, y usted no se cansa, usted no siente cansancio. Yo también me canso. Yo hay veces que cuando llego a la casa de orar por la gente quisiera echarme a dormir de una vez, pero tengo que orar antes de acostarme. Todos vamos a sentir alguna vez cansancio, claro, somos seres humanos. Este cuerpo físico siente cansancio. Este cuerpo físico se agota. Eso lo sabe el Señor también. Pero Él dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Porque muchas de esas cargas están en el alma. Nótese que cuando el Espíritu está ferviente en usted, usted no siente cansancio. Es raro que usted diga, por más que usted camelle en el día, usted diga estoy cansado. No, usted siente un brío por dentro que no es algo normal, es algo sobrenatural. Es el Espíritu de Dios que está fluyendo en ti. Y cada vez, aleluya, que alguien habla contigo, usted se siente con fuerza, usted se siente fortalecido, usted se siente fortalecida. Usted no se siente, escúcheme bien, a desmayar, sino que usted se siente fuerte para hacer la obra de Dios en cualquier momento. Algo hemos comprobado, y es que a veces podemos pasar casi toda la noche orando y dormimos 2 horas apenas, y nos levantamos y no tenemos sueño, y en ese día, en todo el día no nos da sueño. ¿Por qué los que duermen tanto pasan con sueño en el día? Y hasta la iglesia vienen y están cabeceándose y pasan durmiendo, no está orando. Yo soy sincero, porque Dios por su misericordia me ha permitido conocerle un poquito, y sé que el creyente que vive cabeceándose no está orando, le falta oración. Identifique usted eso en su vida. La oración es necesaria. La oración te ayuda a vencer el cansancio físico, porque Dios va a estar contigo ahí. Te va a dar la fuerza y te va a dar la habilidad, te va a dar la dirección necesaria para que usted haga sus oficios cotidianos. Sea en la empresa donde trabajes, te va a ir mucho mejor si oras. En el ministerio mucho más. La iglesia primitiva veía milagros, señales y maravillas porque oraba, ayunaba. Jesús le había enseñado a los apóstoles, cuando estaba Él con ellos, todavía en carne y sangre. Les dijo, ustedes ahora no están ayunando, pero cuando yo les sea quitado, sí ayunarán. Y ellos lo tomaron, no como un cuento, como algo que Jesús dijo por decir. Ellos lo tomaron en serio, porque es necesario. Y aquí los vemos ayunando y orando, orando y ayunando. Y vemos una iglesia primitiva orando, orando. La gente oraba en la casa, la gente oraba en todas partes. Oraba. ¿Usted cree que la gente quiere orar hoy? ¿Cuántos queremos ver un avivamiento? ¿Qué tal si este año implementamos una oración casa por casa? ¿Qué tal si estamos clamando por buscar llenura? Amén. Eso sería magnífico. Eso es lo que Dios quiere. La iglesia primitiva no se reunía. Habla mal de los apóstoles. Se reunían para orar para que los apóstoles fueran usados por Dios. ¿Qué tal si en cada casa se estuviese orando ahora mismo para que el grupo evangelismo este año, cuando salgamos, las almas se rindan a Cristo? Yo creo que lo lograremos. ¿Cuántos lo creemos? Yo creo que sí, porque el Señor lo ha establecido. Y yo siempre he dicho que lo que Dios estableció es lo que funciona. ¿Y por qué es que no nos funciona? Porque nosotros queremos establecerlo de nosotros. Oro poco, pero quiero mucho. ¿Sí o no? Quiero que las almas se conviertan, se arrepientan, pero yo no oro por ellos. Yo no vigilo por las almas. No ayuno por ellos. ¿Cuántos queremos ver nuestros familiares rendidos a los pies de Cristo? Dile al que está atrás o adelante y dile, tienes que orar y ayunar. Vamos mal como cometa loca cuando vamos sin Él. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer la obra. Lo necesitamos. La gente quiere servirle a Dios sin ayunar. Mire, gente, práctica de alabanza. ¿Cuántos lo creen que eso es de Dios? ¿Usted sabe cuánto practicaba David con la orquesta que estaba allí? La Biblia habla de 4,000 músicos. Imagínese, para esperar el turno para tocar, para tocar cada 8 días. Tremenda fiesta solemne, días de reposo. 4,000 músicos, no todos podían en el mismo año.
pero estaban allí entrenando y buscando y practicando para que cuando les tocara, la gloria de Dios descendiera. Y hoy no vienen ni a practicar. Dice, viene la agenda después a buscar. Es que no debería ni buscar la agenda. Sabe que no debe de estar ahí. Y después viene, si el pastor lo coloca, se atraviesa en el coro. Cuando te estoy dando una enseñanza. Usted lo hace mal porque no va conforme a la dirección del Espíritu Santo. Por eso te atraviesa, por eso vas mal. Porque cuando te dice práctica no quieres venir. Porque te la sabes toda. Y te enojas si el pastor no te coloca. Aquí la idea no es el pastor. Aquí el que manda no es el pastor, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo de Dios tiene reglas. Porque todo recae sobre los pastores. Porque los pastores no hemos enseñado que la obra es del Espíritu Santo. Una vez ocurrió en una iglesia. Se estableció la oración y el devocional. Y el pastor convocó a todos. Toda la iglesia puede participar de esta oración. Y después hubo una líder de las que dirigían los cultos. Nunca estaba en la oración, tuvo como 3 veces y se apartó de la oración. Nunca más se vio en la oración. Y después le tocó dirigir un culto, porque Dios siempre permite las cosas para evidenciar algo. Y si bien tenemos discernimiento, podemos entender las cosas de Dios y comprender que en cada situación Dios nos enseña. Y aquella mujer que fue puesta para dirigir el culto, su expresión y su versículo que tomó, lo tergiversó totalmente diciendo, ¿de qué sirve orar para andar haciendo lo malo? Hay gente así, hay gente que no ora y tiende a justificar su falta, tratando de decir del que ora está mal. Y el que ora no está mal, porque aún aquí el que menos sabe orar, Dios lo escucha. Otra vez repito, al que menos cree usted que Dios lo escucha, Dios lo está escuchando, porque el Señor dijo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No oras, no justifiques tu falta delante de Dios de no orar. Nunca lo justifiques diciendo que el que ora está peor. Nunca lo digas, porque eso no es bíblico. La Biblia dice orad sin cesar. Aquel que busca, halla. La mayoría de las cosas ocurren por la oración. Israel clamó y fue liberado por la oración. Dios escuchó su clamor. Ellos estaban apurados y oprimidos. Clamaron, Dios los escuchó. Cuando no habían clamado, Dios no los había escuchado. A veces el inconverso se lleva la mayor bendición. Porque usted viene aquí, tiene una necesidad y no dice, pastor, ore por mí, que yo estoy así. El inconverso viene y se gana la bendición y se sienta adelante. Y dice, apenas el pastor vaya a orar, le voy a acercar a él porque le voy a decir que ore por mí. Que tengo esto y esto. ¡Pum! Hace Dios el milagro. Y el creyente vuelve a la casa sin la bendición. Viene el inconverso y se la lleva. Porque él sabe que la oración tiene poder. Y al creyente se le olvidó. Él sabe que Dios, si el pueblo clama, Dios responde. Hemos visto testimonio y seguiremos viendo testimonio. Pero a ellos se les olvidó. No dicen, ore por mí. Pida oración, que el que pide recibe. Pide oración. Tienes una dificultad, escríbele al pastor, escribe al grupo. Si la cuestión de pronto es íntima, escríbele al pastor. Hablo de cosas íntimas, ¿por qué? Íntima, se refiere a algo que usted no quiere que mucha gente sepa. Porque a veces no falta el que está carnal, amén, y no toma las cosas a bien, sino que está esperando para salir y divulgar, buscando como alegrarse en aquel mal de aquella persona. Y el evangelio no se trata de eso. Aquí se trata de orar los unos por los otros y de desearle el bien al prójimo. Dice la palabra de Dios que había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas. Para que todos esos dones fluyan, la iglesia necesita volver a vivir en oración. La iglesia primitiva oraba y Dios añadía a los que iban a ser salvos. La iglesia primitiva oraba para que los apóstoles fueran usados y Dios los guardara del mal. Y Dios los guardaba del mal y los usaba. En la obra de Dios se necesita el poder para no ser amedrentado por el impío que te odia por causa de seguir a Cristo. Sin el Espíritu Santo la iglesia no puede hacer nada. El error de la iglesia fue dejar al Espíritu Santo para irse, y ya usted ve en las iglesias, estrategia. ¿Cuál es la estrategia de este año? Estrategia. Si Dios no te da algo, no lo llames estrategia, porque las estrategias humanas aquí no funcionan. Porque si no es Dios, no va a pasar nada. Pero si es Dios, algo tiene que pasar. Algo se va a manifestar. Pero no me hables de estrategia. De estrategia en estrategia es que el evangelio ha decaído en Colombia.
La estrategia, ¿cuál es la estrategia para este año? Algunas iglesias no tenemos luces de color. Vamos a colocar luces de color. Compra luces de discoteca. Cambia las luces de allá también. Vamos a colocar luces neón y otros switches nuevos para que cuando el culto estemos adorando apaguemos todo. Y la gente le gusta adorar en el oscuro al príncipe de las tinieblas, que es Satanás. Pero a Dios se adora en la luz. Gente cautiva siendo liberada, los demonios siendo vencidos y cayendo humillados bajo el poder del Cristo de la gloria que los venció hace más de 2000 años. Cristo venció a los principados, a las potestades de las tinieblas, y hoy la iglesia tiene la victoria, la iglesia tiene el poder, pero la iglesia tiene que creer que el poder está en la iglesia, el poder está en tu vida. La iglesia es poder de Cristo manifestado, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Que Salomón sabía la tarea. Ya su mismo papá, David, le había dicho, la misión te toca a ti, de construir, porque Dios me ha dicho a mí que no le construya templo, porque he derramado sangre. Tú lo harás en lugar mío, y Dios estará contigo. Pero Salomón era muy joven. ¿Qué hizo Salomón ante semejante desafío? Él dijo, yo solo no puedo. Yo necesito a alguien más grande que los hombres. Yo necesito al Dios Todopoderoso que me guíe. Él estaba clamando por eso y subió a Gabaón a adorar, a ofrecer sacrificio y adorar. Que si usted quiere buscar la dirección del Espíritu Santo de Dios, tiene que venir a ayunar y adorar, porque si no, no ocurre nada. Es que todo lo queremos brazos cruzados en la casa. Oh, estoy en el trabajo y aquí el Espíritu Santo desciende. No desciende así, amada iglesia. Siempre tiene que haber alguien que lo busque. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 3 en adelante, dice: mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Esto es primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 3. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, a ofrecer sacrificio. Le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Sería que Salomón no tenía oficio. Él sí tenía oficio, pero esa noche se quedó allá. Ha ido al lugar de adoración. Necesitamos apartarnos con Dios nuevamente. Se han acabado los ayunos de 6 a 6. Eso está extinguido y queremos poder. Nos hemos acostumbrado a escuchar predicaciones de gente llena de Dios. Pero la gente llena de Dios está escaseando. Porque nos hemos conformado solo con escuchar a fulano que lo usa Dios, a fulana que lo usa Dios, a fulano. Pero no anhelo ser lleno de Dios. Anhela oír predicar a los siervos que están llenos de la unción de Dios. Que Dios usa milagros, liberaciones, sanidades, poderosamente. Conversión de almas. Pero anhela también tener el poder que Él tiene. Como lo hizo Eliseo. Eliseo no se conformó, pero Giezi miró lo terrenal. Giezi no miró. Él era el que iba a ser el sucesor de Eliseo. Pero Eliseo fue sucesor de Elías. Y Eliseo persiguió la unción. La persiguió tanto que dijo: yo estaré con mi maestro hasta el día de su muerte. Hasta el día de su partida de esta tierra. Estaré con él. Porque yo quiero que Dios me use al doble de lo que lo usaba él. Cada vez que tú quieres que Dios te use al doble, tu esfuerzo será doble. En el Señor hay recompensas. Que recibió la doble porción del Espíritu Santo de Dios que estaba en Elías. Hizo el doble de milagros que Elías. Él persiguió la unción. La iglesia tiene que perseguir la unción. Porque es que la unción no solamente es para hacer milagros. La unción es para direccionarte a hacer lo correcto delante del Señor. La unción nos enseña a vivir en unidad. El Espíritu Santo de Dios nunca nos guía a vivir en disensión con nadie. El Espíritu Santo de Dios siempre nos guía a hacer lo correcto. Necesitamos la unción del Espíritu Santo de Dios. Unción es poder. Es el poder que me ayuda a mí a hacer lo correcto. El Espíritu de Dios me va a ayudar a tener una mejor relación con mi familia. Porque no puedo yo predicar la palabra y estar bravo con mi papá, progenitor. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Si algunos hacen eso, usted no lo haga. Porque quien hace eso, el Espíritu Santo de Dios no ha hecho la obra en él todavía. ¿Cómo yo voy a predicar la palabra y no le hablo a mi mamá? ¿Cómo voy a estar bravo con mi hermano o mi hermana? Si digo que el Espíritu Santo de Dios está en mí, si el Espíritu Santo de Dios es poder, poder que me ayuda a vivir conforme a la voluntad de Dios. Me ayuda a vivir en armonía con mis hermanos.
Me enseña el Espíritu Santo de Dios a comprender que hay caracteres diferentes y que yo debo de aprender a convivir con cada uno de ellos. Porque pecado no es hablar fuerte. Pecado es quebrantar los mandamientos del Señor. Y otra cosa, gritar con ira, sí es pecado. Pero que hables duro o alto, como quieras decirlo, no es pecado. El Espíritu Santo nos ayuda a dirigir el ministerio. Nos ayuda a dirigir la misión. Nos ayuda a direccionar al pueblo de Dios. Sin Él es imposible hacerlo. Así que Salomón estaba en Gabaón, se quedó ahí. Necesitamos apartarnos con la presencia de Dios. ¿Cuánto urge volver a ayunar cruzado? ¿Cuánto urge volver a la vigilia, pero vigilia no pensando en el peto? Hemos mal acostumbrado a la gente, sí, mucho. Hay vigilia, sí, ¿y qué van a brindar? ¿Y qué vamos a brindar? Vamos a aclamar. Vamos a orar por el pueblo. Vamos a llorar delante de Dios. Amén. Prepárese para humillarse y a llorar. Nosotros damos gloria a Dios. Para que las cosas cambien. Pero vienes pensando en el peto, solamente lo que va a recibir es el peto. No recibes nada. Salomón estaba allí en el lugar de adoración, allí en la búsqueda en oración. Diga conmigo, volviendo a la oración. Diga conmigo, volviendo a la oración. Diga, Dios me va a hablar. Dios se me va a revelar. La iglesia tiene que saber este secreto. Esposa mía, tienes que entender esto. Dios se va a revelar a sus hijos en la oración. Cristo no se va a dar a conocer ni va a dar a conocer al Padre, sino en la oración. Tienes que saber esto porque si no, no caminas, no avanzas. Quiere decir esto, Salomón está orando, está adorando, se dispuso allí, no fue de carrera. Decía que, y no lo digo por mal, me toca enseñar, no venga a los cultos a pesos de reloj. Y desde que viene el reloj, y reloj, ¿por qué? No te queda nada de lo de Dios. Te vas vacío. Y te vas peor, ¿por qué? Porque tu carga sigue y doble. Porque estabas atento no a Dios, sino al reloj. ¿Cómo corre? ¿Qué hora es? ¿A qué hora salimos? Te da hambre, te retuerce, te da sueño, te da de todo. No estás atento. Salomón nos enseña la manera de buscar a Dios en quietud. Vienes al ayuno, no te inquietes tanto, no te impacientes. Solo busca la presencia de Dios. Dios te va a hablar ahí. Anhela que Dios te hable. Él te va a hablar. Salomón está ahí. Se quedó aquella noche, no estaba afanado. Mañana tengo que ir a esto. Mañana, no. Vine a buscar a Dios. Eso es adorar. Despojarme de todo. Es que se van a llevar a la casa tuya se te la llevan así te metió adentro. Cuando vamos a adorar a Dios tenemos que despojarnos de todo. Ahí estaba Salomón. ¿Qué Salomón? No, que tengo que ir porque tengo que hacer la agenda, que los que van a trabajar, que los oficiales, que esto. No. Salomón dijo algo. Yo lo que necesito es la dirección de Dios. Esa es la preocupación que debe estar en el cristiano. Es recibir la dirección de Dios. Para el 2026 necesitamos más que nunca, urgente la dirección de Dios. Hay algo que no me tiene conforme y es que yo quiero ver algo más alineado a la voluntad de Dios. Yo quiero ver este pueblo de Caimito estremecido. Yo sé que mientras Dios me tenga con vida, Dios puede hacer algo y puede usarme para algo y te puede usar a ti para algo. Él te puede usar a ti, Él te puede usar a ti, Él te puede usar para algo. Yo tengo esa fe y esa esperanza. Señor, eso fue lo que dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos dijo, ay, Señor, yo que tengo tanta estrategia, imagínate que yo soy discípulo de Gamaliel. Yo sé tantas cosas. No, él no dijo eso. Él no dijo, Señor, tengo tanta nacionalidad. Oh, ¿cómo me sirve tu llamado? Él dijo, Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Cuánto damos gloria a Dios? Eso es someter mi voluntad. Pablo sometió su voluntad. Se sometió bajo la mano de Dios para que Dios lo exaltara. Él se puso a las órdenes. ¿Qué quieres que hagas? ¿Qué quieres, Señor? ¿Qué tienes para el 2026? Quiero que vayas conmigo a evangelizar. Eso le va a decir a partir de hoy. Josafat adoró. Y estando allí adorando, también Dios le habló. Gentes que iban al altar. ¿Qué pasa con la iglesia hoy? La iglesia es 2026, lo que se me ocurra hacer. Ay, hermano. A veces estamos casi aniquilados, pero Dios, por su misericordia, no nos permite. 2026, paseos, fiestas. A finales de este siglo se ha visto la manifestación de una decadencia. Decadencia de siervos ungidos, siervas ungidas. Dios no va a colocar a quien no le busque. Yo quiero más poder. Porque es que yo tengo un enemigo afuera que me va a resistir. Pero él no puede resistir el poder del Espíritu Santo. No puede.
Yo he visto gente burlarse delante de mí y las he visto caer de rodillas cuando estoy ministrando. Necesitamos el poder, porque eso es posible si tienes el poder. Si no tienes el poder, el diablo te sabotea y hace lo que él quiere. Pero si tienes el poder, apareció Jehová, estaba adorando. ¿A dónde se te va a aparecer el Señor? Cuando adoras, cuando oras, ahí se te va a manifestar. Si Salomón no hubiera estado ahí, ¿usted se cree que se hubiese manifestado? No, en ninguna manera. Se le apareció en sueños y le dijo: Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Eso fue un sueño real. Era Dios hablando espiritualmente con el alma, con el espíritu de Salomón y entregándole. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y en rectitud de corazón para contigo. Y tú has reservado a tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David, mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Así somos nosotros en el Señor. Nótese que el Señor le dice al pueblo de Israel, a través de Moisés le dice: yo les he traído por un camino que ustedes ni sus padres conocieron antes. Este es un camino desconocido para nosotros, iglesia. Para ti, para mí, este camino de Cristo es desconocido. Como no conocemos este camino, Salomón está diciendo: yo no sé qué hacer, no sé cómo entrar ni salir. Necesitamos a Dios para salir y entrar. Necesitamos a Dios para entrar y salir. No son tus estrategias. No fueron las estrategias del apóstol Pablo. El Señor Jesús dijo: ayuno y oración. Y ellos están ayunando y orando. ¿Cuántas estrategias tenía Pablo? Y Pablo tenía doctorados. Predicar un sermón como Pablo no lo habría ninguno de los apóstoles en ese tiempo. Los demás eran pescadores. Humanamente, como Pablo, no había otro apóstol. Pero espiritualmente todos ellos, Pedro dio el primer discurso exitoso, poderoso. Se convirtieron como 3000. Porque estaban llenos del Espíritu Santo. A Jesús le dijeron: ¿dónde estudió este y dónde te sabe tanta letra? No te quedes con tus estrategias. No es que a mí me puede funcionar, no es que te puede. Lo que funciona es lo que ya el Señor estableció. Ellos sabían que lo que Jesús estableció va a funcionar. Y Salomón también lo sabía. Sabía que sus padres les habían buscado en espíritu y en verdad. Y él sabía que si buscaba a Dios, en Dios estaba todo el éxito que Salomón necesitaba. Y Salomón lo sabía, y usted lo sabe, y yo lo sé, que la iglesia funciona es por medio del Espíritu Santo de Dios y por lo que ya Cristo enseñó en su palabra. Dijo: necesito tu sabiduría. Y fue a buscar la dirección. La iglesia tiene que buscar la dirección de Dios nuevamente. Hace 2000 años dio la victoria a ti y a mí. Ya Él nos dio la victoria. Y creo que ninguno de nosotros va a caminar en fracaso. Ninguno de nosotros va a caminar en fracaso. El que quiere ver a su familia convertida tiene que pagar el precio, ayunar y orar. Es que te cruzas de brazos y dices: Padre, sálvalo. ¿Cómo que lo va a salvar si tú no estás orando? Solo tienes un decir en tu mente: sálvalo. Sí, sálvalo, pero no oras, no ayunas. Tienes que pagar un precio. ¿Quieres ver a tu hermano convertido? ¿Quieres ver a tu hermana convertida? ¿Quieres ver a tu mamá convertido? ¿Quieres ver a tu papá convertido? ¿Quieres ver a tus tíos convertidos? ¿A tus nietos? ¿Quieres ver, aleluya, escúcheme bien, a tus sobrinos, a tus primos convertidos, a tus parientes convertidos, a tu vecino convertido? Hay que pagar un precio. Hay que orar. Sí, así funciona el evangelio. Si lo quieres cambiar, fracasamos. No se puede cambiar, porque el evangelio funciona así. Si pudiéramos repasar muchas cosas, podríamos mirar que todos estos siervos de Dios, tanto Abraham como Jacob, David, de David se dice, primer libro de Samuel, capítulo 23, versículo 22. Voy a hacer un repaso de unos versículos para que vea usted. Les voy a leer, solo les voy a leer los versículos para que usted entienda
que desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, quien no busca a Dios va a tener problemas. Que esto no funciona sin buscar. No funciona sin buscar. Primer libro de Samuel, capítulo 23, versículo 2. Y David consultó a Jehová, diciendo: ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. David no fue por su propia fuerza, él tenía ya algo de experiencia militarmente. Pero él no confió en su habilidad. Porque delante de Dios no importa la habilidad. Aquí lo que importa es la efectividad de la dirección de Dios. Ten por cierto y téngalo en cuenta que cuando el Espíritu Santo de Dios es quien nos direcciona, Dios nunca fracasa. Siempre va a haber triunfo y victoria. Porque Él no conoce fracaso. La dirección de Dios es el éxito para la iglesia. Y la iglesia por eso no puede caminar sin Él. Desde el Antiguo Testamento el pueblo de Dios buscaba la dirección de Dios para hacer algo. David tenía las habilidades, pero no confió en ellas. Podemos predicar bonito, pero no podemos aferrarnos a eso, como para dejar de estudiar la Biblia y de orar y ayunar para buscar a Dios y buscar su dirección.